Bueno, una palabra antes que nada del texto de la Apología de Sócrates. La existencia de Sócrates para muchas personas, pues es dubitable, ¿no? Hay muchos que lo ponen en duda, porque pues sabemos que Sócrates no escribió nada. Sin embargo, hay fuentes históricas que refieren la existencia de Sócrates, más allá del texto platónico. Tenemos un autor más que escribe sobre Sócrates. El mismo Aristóteles habla sobre Sócrates y después pues están las fuentes históricas, ¿no? Cicerón habla de Sócrates. Entonces, lo que es más que negar quizá la existencia de Sócrates como tal, lo que muchos niegan es que haya sido de su autoría la apología o que realmente haya sido como fue la apología. Me parece a mí que, como quiera que sea, no podríamos hablar de Platón sin ver claramente proyectado a Sócrates. Y lo que dice la crítica es que, pues sobre todo en los textos de juventud, bueno, vemos un Platón más socrático y por ello también muchos ven que son, sí, textos que deben contener la doctrina socrática, ¿no? Con toda claridad. Pero además, me parece que hay algo que es clave entender. En el mundo antiguo, eso es lo que pasa, por ejemplo, con Jesucristo, la memoria, como la escritura no estaba tan propagada, no tanto la escritura, digo más bien la capacidad de que todos lean, porque no existe la imprenta, pues la memoria era en gran medida el órgano de transmisión del saber filosófico, religioso, poético, ¿no? Entonces, nadie pone en duda, por ejemplo, ¿no? Que Homero haya escrito la Ilíada y la Odisea, y sin embargo, evidentemente no fue un texto escrito en primera instancia, ¿no? La memoria tiene un papel preponderante, entonces no da lugar, me parece a mí, para negarlo. Pero bueno, ese no es el punto de la clase, no es el punto de la lectura que vamos a hacer, sino sí hablar específicamente de lo socrático. Y yo entiendo que hay muchísimas corrientes filosóficas y me he cuestionado a veces, porque uno dice, ¿cómo puedo yo fijar el papel de Sócrates como el papel, o más bien el discurso socrático como el discurso fundamental, ¿no? En donde se van a colocar las bases de qué es la filosofía, de qué es, cuál es la labor del filósofo. Y sí te lo cuestionas, ¿no? Porque dices, bueno, pero es que no todos han pensado en la misma línea de la filosofía realista, ¿no? De pensar de los efectos a las causas, algunos simplemente han negado incluso la realidad. Pero lo que sí me parecía que era vital es que en gran medida los filósofos todos, o la mayoría de los filósofos, con eso incluye a las filósofas, han sido personas consagradas a la búsqueda de la verdad, ¿no? De alguna u otra manera han tratado de explicar la realidad. Y en ese sentido, incluso cuando esa explicación lleva a la negación de la realidad misma, ¿no? Pero en ese sentido, ninguno ha contradicho a Sócrates, ¿no? En cuanto a la filosofía como un camino de vida o una manera de existir. Y también en cuanto a la filosofía como algo cerrado, ¿no? Porque Sócrates no tiene una postura de una filosofía verdadera absolutamente. Y eso no quiere decir que no hay algo de verdad en las corrientes filosóficas. Simplemente quiere decir que no podría alguien decir, ya, he llegado a la verdad absoluta o esta filosofía ha dicho todo. No, evidentemente que no. Eso lo digo a propósito porque el otro día leí a alguien que comentaba, yo doy clases también hay una página donde suben siempre libros de filosofía y que les recomiendo entrar, es de mi socio, Cortex Philosophicus. Entonces, ahí siempre se suben libros de filosofía y ahí apareció un hombre que dijo, bueno, yo le voy a enseñar a tu audiencia cuál es la verdadera filosofía, que evidentemente es el kantismo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, yo me defino como tomista, ¿no? Soy estudioso de Santo Tomás, que no es lo único que he estudiado y que no es lo único que voy a estudiar, pero en gran medida me parece que lo de Santo Tomás es muy real y ha encontrado cosas fascinantes, que se complementan muy bien con otras cosas, incluso el pensamiento moderno, ¿no? Hegel, Kant, o sea, digamos, verdad hay en todos, o sea, nadie puede afirmar absolutamente total mentira, siempre algo de verdadero afirmas. Entonces, y buscar la verdad es el oficio del filósofo. Pero en cambio, este que dice, no, pues esta es la filosofía absoluta, verdadera, pues está muy lejos de ser filósofo, ¿no? Porque ya disuelve la vida como búsqueda de la verdad. Entonces, creo que, y en este sentido me parece muy importante retomar el diálogo de la apología de Sócrates, porque además deja muy en claro cuál es el papel del filósofo en el mundo. Y eso creo que es valiosísimo, porque hoy
Miren, yo por mi trabajo, yo me dedico totalmente a las redes sociales. Hace un tiempo que dejé de dar clase en universidad, en prepas y en secundarias, porque yo ya llevo casi 2 años con esto de Internet y ahora estoy totalmente dedicado al Internet. Y evidentemente, pues siempre estoy contestando mensajes, ustedes lo han visto, ¿no? Hemos platicado por WhatsApp, siempre estoy mandando cosas, estoy subiendo videos, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Bueno, y eso me hace ver también o entrar en contacto con muchas personas que se dedican a divulgar filosofía. Claramente su tarea de divulgación es la de exponer ideas, pero el problema es que en 60 segundos uno no comprende un problema y no lo resuelve. Y ellos de alguna manera lo hacen, ¿no? Es como, ¿por qué nos gusta el chocolate? ¿No? El chocolate nos gusta porque según Pierre Bourdieu, que es un filósofo, un sociólogo, ¿no? Eh, existen el capital de no sé qué. Ya, problema solucionado. Bueno, pero espérate, estamos en 2026 casi, ¿no? Sí, sí, 2026 casi. Más de 2000 años de filosofía y tú me estás explicando un problema con un autor. A lo mejor solo me quiere decir su punto de vista, pero tu tono me está resolviendo. Y ni siquiera me estás argumentando, no estás contradiciendo, no estás entrando en choque. Me estás diciendo que me estás declarando la verdad. Y eso es enemigo mismo de la filosofía. No que la filosofía no encuentre la verdad, sino que la mera declaración no sirve. La mera declaración es eso, declaración, pero no es razonamiento del todo. Y eso pone en crisis la filosofía. Entonces, hoy la filosofía está en gran medida vendida como producto al cual nosotros tenemos acceso desde lo que nos gusta. El algoritmo no te va a mostrar lo que te incomoda, te va a mostrar lo que te gusta. El algoritmo está pensado para el like, es una herramienta de consumo, es una herramienta de agilización del consumo. Y en general las redes sociales son para agilizar el consumo. Entonces, lo que te va a mostrar no es lo que no te gusta, te va a mostrar lo que te gusta o lo que alimenta tu actividad. Porque uno dice, no, es que no me gusta ver noticias de Peña Nieto. Sí, pero igual siempre que te aparece Peña Nieto le mientas la madre. Entonces, fíjense, perdón la vulgaridad, pero te lo va a seguir mostrando porque te gusta mentarle la madre. Entonces, es un argumento de consumo. Entonces, uno dice, no, yo me estoy formando en filosofía. La filosofía en redes sociales ha perdido su elemento esencial, que es la increpabilidad de la filosofía. La filosofía me tiene que increpar, no confirmarme. O sea, no está mal que yo lea algún filósofo y me confirme, ah, mira, yo intuía esto. Sí, pero generalmente más bien me incomoda, porque muchísima gente vive de alguna manera en la superficie de la realidad. ¿Por qué viven al día? Y digamos, no puedo cuestionar a quienes tienen que trabajar más de 8 horas, yo soy uno de ellos, pero tienen que trabajar más de 8 horas y no tienen tiempo para pensar. Imagínense, si trabajas 14 horas o que trabajas 10 horas, duermes 8, 18 horas, ¿cuántas te quedan? 6 horas para vivir. A lo mejor hice mal el cálculo, ¿no? Está de la fregada, ¿no? ¿En qué momento te sientas a estudiar filosofía? Bueno, el punto es que no se puede, o sea, uno no puede decir, ah, qué mal está esto. Bueno, pero es que el fin de la filosofía no es confirmar, no es declarar, es increpar, es buscar la verdad, es razonar, entrar en diálogo. Y por eso es incomodante, porque le estás picando a aquellos que están viviendo tranquilos, sobre todo a los que y no quieren, pudiendo, hacerse cargo de su propia existencia. O que buscan o que buscan definir su existencia, hablando de consumo, ¿no? O que es mi patrocinador, no, que buscan afirmar su, o sea, afirmar el sentido de sus vidas desde creencias irracionales, ¿no? La filosofía no está para aplaudirte y decirte que estás bien, está para cuestionarte, y por eso es tan importante. Bueno, porque ¿qué pasa que la filosofía se ha separado de la vida? Grande. Gracias, Abraham. Estamos igual. Entonces, piense que la filosofía se ha separado de la vida. ¿En qué sentido? En que no es un camino de vida hoy. Lo utilizo para vender, lo utilizo para hacer esto, para hacer lo otro, para ta, ta, ta.
pero no es un camino de vida. Entonces, no, a los mismos que divulgan filosofía no les implica un cambio en su existencia. Y esto lo digo contra mí mismo, porque también a mí me puede pasar, todo nos puede pasar, ¿no? Entonces, por eso se despersonaliza y por eso deja de ser increpante, por eso deja de... Entonces, ¿qué mejor que retomar a alguien que estuvo en el origen de la filosofía y ver su actividad personal, cómo él se desempeñó? Bueno, vamos a analizarlo entonces para entender un poquito todo esto. Hay algunos fragmentos del diálogo, como saben ustedes, en el diálogo socrático de la apología, después de esta introducción larga que hemos hecho. En el diálogo de la apología, lo que ocurre es que a Sócrates lo detienen y lo empiezan a juzgar, entonces hay todo un proceso de juicio, y ese proceso de juicio, bueno, es llevado mediante ciertos atenienses que no simpatizaban mucho con él. Y él está respondiendo todo esto. Tiene que responder a todo. Bueno, vamos a ver si no me está dejando compartir la pantalla, entonces voy a salir y entrar. Entonces, quédense. Bueno, ahora sí, ahí está. Ahora vamos a ver la pantalla. Y acá tenemos la apología de Sócrates. Fíjense cómo Sócrates empieza hablando a los atenienses, ¿no? Y empieza hablando de una situación existencial que el filósofo tiene que afrontar todo el tiempo, que es la siguiente. En gran medida el filósofo se ve acosado, se ve perseguido, porque se va a contraponer o va a venir a contraponerse al tiempo en el cual vive. Entonces, esa contraposición viene por parte de acusaciones. Como el filósofo no sigue al tiempo, fíjense, los tiempos, aunque el tiempo sea una abstracción, los tiempos tienen marcado, tienen muy marcado eh, un modo de pensar, un modo de vivir, un modo de concebir la realidad. El filósofo, como no ha seguido esa acelerada vida, o no ha seguido esa vida de pasividad existencial, como habitualmente sigue mucha gente, pues tiene tiempo, la verdad es que tiene tiempo para confrontarse, tiene tiempo para cuestionar, tiene tiempo para increpar, tiene tiempo para negar, para entrar en duda. Entonces, evidentemente, ese tener tiempo, pero además ese tener el empeño para hacerlo, hace que él se salga de la corriente y empiece a notar los excesos, los errores, los vicios de su época. Eso lo va volviendo insoportable, la verdad, ¿no? Porque está increpando, no está a gusto, manifiesta su disconformidad y evidentemente eso hace que él de alguna manera sea perseguido. Por eso dice, son tan buenas sus acusaciones, dice Sócrates, que casi me han hecho dudar de quién soy. Me han hecho dudar porque hablaron tan persuasivamente que yo mismo he dudado de quién soy. Y la valentía, ¿no? Porque dice, y sin embargo, prácticamente nada de lo que han dicho es verdadero. O sea, aún así el espíritu filosófico no es un espíritu de acomodamiento o de conformidad.
es un espíritu de cuestionamiento y si existe la necesidad de increpar, se increpa. Ahí Sócrates expone cómo él habló siempre en público. Esto está en el diálogo, ven que yo les mandé el link, entonces lo pueden ustedes leer también. Pero vamos a destacar ideas principales, también un poquito por el tiempo. Acá se va explicando cosas. Bueno, y acá Sócrates hace una... Me gusta mucho esta parte porque dice, en efecto, ustedes mismos lo vieron en la comedia de Aristófanes, porque Aristófanes se escribe una comedia, se burla de Sócrates y dice, allí un tal Sócrates que se columpia de un lado al otro, declara que anda por los aires y dice muchas otras tonterías de las cuales yo no sé absolutamente nada. Y no digo esto con la intención de menospreciar tal ciencia, si hay alguien que sea sabio en tales cosas. Y dice acá, está muy buena esta nota porque explica, la expresión andar por los aires, aerobatein en griego, donde remite al libro de nubes, donde debe leerse el doble sentido de levitar y andar por las nubes como parte de una caricatura de la actitud especulativa del filósofo. En otro diálogo, que si no, no es la apología, Sócrates narra un episodio muy famoso en la vida de Tales de Mileto. Tales va caminando, pero va mirando al cielo, ¿no? Contemplando. Y como va mirando al cielo, se cae a un pozo y una mujer de Tracia, que iba pasando por ahí, se ríe. Y dice Sócrates, comenta, una vez más, el filósofo es causa de risa. O sea, la actitud filosófica es causa de risa, es irrisoria. Y lo caricaturizaban a él diciendo que andaba por las nubes. Claro, porque de alguna manera las sociedades y los pueblos y las personas que forman parte de estas sociedades, más bien, suelen estar abocadas a los temas de este, no de este mundo, a los temas del día con día. Porque nosotros sabemos que hay muchas cosas muchas veces que la gente ni siquiera se ocupa de la política, de sus deberes, más bien de cómo comprar, cómo vender, cómo consumir, cómo aparecer mejor en redes sociales, pero no hay una preocupación interna de hacia dónde dirijo mi existencia, cuál es el sentido de mi vida, si Dios existe, si Dios no existe, qué es el bien, qué es el mal. Porque esto se parece a algo idiota, ¿no? O sea, como algo que está ahí perdido en el aire, pero que no sirve de nada, no sirve para producir. Y esa es la contraposición, esto que hay un libro que sacó de hecho hace poco Byung-Chul Han, que se llama Dios, pensar con Simon Well, donde expone de una hermosa manera Byung-Chul Han cómo tenemos nosotros una mirada de cazadores. ¿Cómo mira un cazador? El cazador siempre está buscando qué hacer, qué devorar, cómo consumirlo, cómo agarrarlo. Entonces, todo lo ve ya desde una óptica fijada, que es la óptica de la utilidad. Y justamente la mirada contemplativa, que es la mirada teorética, la mirada del filósofo, no es hacia la utilidad, es hacia la comprensión. Porque cuando uno quiere utilizar algo de la realidad o quiere hacer algo en la realidad, pero no la comprende previamente, difícilmente, muy difícilmente, pueda de hecho utilizarla bien. Y eso es lo que a mucha gente se le escapa, ¿no? Pero que en la práctica eso ocasiona desastres. Entonces, la invitación filosófica es primero a una comprensión de la realidad y a una comprensión de nuestro papel como seres humanos en la realidad. Entonces, esa acusación de que Sócrates anda por los aires, pues es la acusación que se le hace a la filosofía, ¿no? De su inutilidad. Pero no es que es inutilidad, es que es el paso previo a la utilidad. Que quien no lo hace o quien no lo da, se vuelve un inconsciente. De alguna manera se vuelve un cínico, en el sentido moderno del término. ¿Hasta acá alguna pregunta?
o alguna objeción. No les logro yo ver del todo. O sea, veo quiénes están, pero no les veo del todo. Bueno. Ok. Eh, bueno, aquí Sócrates, en esta parte del diálogo, eh, declara el por qué le están persiguiendo, por qué lo están acusando. Y dice que lo acusan o que lo persiguen por una especie de sabiduría. Está muy bueno, porque dice él, dice, por una especie de sabiduría. ¿Qué quiere decir por una especie de sabiduría? Bueno, porque Sócrates de alguna manera sabe algo que es distinto de las ciencias que ya habían en su momento, ¿no? Evidentemente ya se estudiaban los astros, ya había estudios matemáticos, existió el teorema de Tales, ¿no? Ya estaba Pitágoras, o sea, había un montón de ciencias, pero acá hay una especie de sabiduría, una especie de conocimiento. Y dice, ¿y qué clase de sabiduría? Justamente aquella que es tal vez una sabiduría humana. Está muy bueno, porque dice la filosofía, lo que está diciendo, la filosofía es una sabiduría humana. No es una sabiduría superior, sino que es una sabiduría humana, una sabiduría que está a la mano del hombre. El hombre puede adquirir esta sabiduría. Hay una frase que leí el otro día, que la leí ayer, se la voy a leer ahorita, es un autor que se llama Gianfranco, se escribe Huacache, no sé cómo se pronuncia, dice, el hombre es un animal metafísico, no se contenta con vivir, quiere comprender por qué vive. Bueno, parece que el hombre está llamado a esa comprensión más allá del mero dato científico, más allá del mero dato o más allá de la mera descripción de los procesos vitales, existenciales y sociales, el por qué y el para qué. Y esa es la filosofía, esa es la sabiduría humana de la que habla Sócrates, la de conocer o de saber el por qué y el para qué de las cosas. Dice, yo por mi parte no estoy en posición de ella, y el que lo afirme miente y habla por causa de los prejuicios de mi contra. Bueno, eh, y Sócrates dice que esa sabiduría, porque alguien lo como que lo acusaban de tener ciertos conocimientos casi sobrehumanos, ¿no? Que él engañaba a los jóvenes. Pero está muy bueno porque lo que dice Sócrates es que yo realmente no soy sabio porque sepa más que tú o que el otro. Mi sabiduría, por la cual el oráculo, o sea, los dioses han dicho que yo soy Delfos, no, el oráculo de Delfos ha dicho que yo soy el más sabio entre los hombres, porque un pariente de Sócrates va a consultar al oráculo. Ustedes saben que el oráculo es el lugar donde buscaban respuestas los griegos. Habían varios, según la diosa o el dios. Y el dios le revela a este pariente, le dice, Sócrates es el más sabio de los hombres. Este pariente llega y le dice a Sócrates, dice Dios que tú eres el más sabio entre los hombres. Y Sócrates va contando cómo al principio él no quiso aceptar eso, dijo, no, yo no, ¿cómo voy a ser el más sabio de los hombres? Y dice, pero empecé a indagar entre los poetas, en el mismo texto lo dice, entre los artesanos, entre los políticos, y me di cuenta que ellos hablaban creyendo que sabían, pero realmente no sabían. Y entonces entendí que mi sabiduría estaba sobre todo en que yo no solo, o sea, no solo afirmaba no saber, o sea, sino que yo tenía la plena conciencia de que no sabía. Ellos hablaban creyendo que sabían y no sabían. Y yo tampoco sabía, pero yo sabía que no sabía. Y esa es la diferencia. Y en eso estriba mi sabiduría. Claro, porque, a ver, el que sabe, el conocimiento es como un movimiento.
El que sabe que no sabe, se mueve a saber. El que cree que sabe, no se mueve a saber. Por eso dice Platón, una vida sin búsqueda no merece vivirse. Pero no hay búsqueda en quien cree saber. Y uno dice, pero ¿quién cree saber si todos somos tan humildes y decimos siempre que no tenemos la verdad absoluta? Es que cuando tú afirmas que no existe la verdad absoluta, te haces a un lado en la discusión más humana de todas las humanas, pero más humana entre todas las discusiones humanas. Es la discusión sobre la verdad, ¿no? O sea, sobre quién soy, a dónde voy, por qué existo. Te abres, te vas a un lado y dices, bueno, ya me voy, adiós. Cada quien tiene su verdad subjetiva, a mí qué me importa lo otro. Entonces, en ese momento que tú te hiciste un lado, te negaste a la discusión, te negaste a ver la realidad, o sorpresa, te perdiste el acceso a la sabiduría. Pero es porque de alguna manera crees que sabes y por eso dices, no, pues no existe la verdad absoluta. ¿Cómo lo sabes? Si ni, nunca te lo cuestionaste realmente, lo declaraste, lo escuchaste y ya, y lo repetiste y ya. No, no existe Dios. ¿Cómo lo sabes? Es que si Dios existiera, no existiría el mal. Seguro, no es compatible Dios con el mal. Sí, no es compatible. Yo me voy. ¿Ven? Como cuando decimos en la mesa, de religión y de política no se habla, ¿no? ¿Por qué no se va a hablar? Bueno, esto es abrirse y eso de alguna manera, aunque parece humildad, en el fondo es un creer que ya sé y que nadie me puede enseñar nada. Está cabrón, ¿no? Perdón. Oh, rayos, ¿no? Porque es cerrarse a la discusión. Entonces, evidentemente, lo que hace Sócrates es que yo no sé, y como no sé, tengo que buscar, sí, pero es que buscar es tedioso. Buscar es tedioso. Y es tedioso porque tengo que indagar. Ay, ¿qué pasó? Tengo que indagar, tengo que ver, tengo que aprender, tengo que cuestionar, tengo que poner en duda. Y a veces es también hasta estorboso o afrentoso para mí, porque resulta que eso que yo pensaba que era verdad no lo es. Y yo se pone en duda aquello sobre lo cual construí mi vida. Bueno, sí, ¿qué problema hay? Mejor eso, ¿no? Pero es incómodo. Es incómodo porque también le escapa la lógica productiva. Imagínense que ustedes están trabajando por dinero, ¿no? Trabajo, 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 trabajo. No todos, no digo que. Dinero, 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 consumo, dinero, consumo, dinero, consumo. De pronto llega alguien y te dice, a ver, párate un momento. Y en lugar de quizá salir ganando una satisfacción, un placer o un goce, aquí vas a salir dudando de tu vida. El problema es que cuando no se hace esa reflexión, se vive en la inconsciencia y la vida nos pasa factura. Y al final nunca fui feliz o no fui del todo feliz o nunca entendí para qué soy en los momentos de la muerte, la tristeza, la enfermedad, la angustia, en los cuales ya no puedo trabajar, ya no puedo seguir, ya no puedo continuar de esa manera. No tengo respuestas. Siento que vivo sin dirección. Por eso el sistema no permite que paremos, porque ahí nos daremos cuenta de qué triste y qué desolada es nuestra vida. Entonces, eh, y dice, por eso dice Sócrates, así pues, todavía hoy continúo mi búsqueda, indagando, interrogando de conformidad con el Dios a conciudadanos y extranjeros, si alguno de ellos me parece ser sabio. Y cuando tengo la impresión de que no es así, entonces le muestro que no es sabio como servicio al Dios. Y por causa de esa ocupación, no me ha quedado tiempo libre para hacer nada digno de mención, ni en los asuntos de la ciudad, ni en mis asuntos privados, sino que me hallo en una gran indigencia a causa del servicio del Dios. ¿Cómo concibe Sócrates que su tarea tiene un origen trascendente? ¿Cómo concibe Sócrates que la tarea del filósofo tiene un origen trascendente? ¿Y cómo intenta él cumplir eso al grado de descuidarse y al grado de no merecer un lugar? Mientras todas las personas buscan ganarse un lugar en la ciudad, en lo político, en lo económico, en lo social,
Mientras todas las personas buscan enriquecerse, Sócrates vive pobremente, renuncia a ocupar un lugar entre todos, renuncia al aplauso porque tiene que cumplir una misión. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito? Increpar a los hombres. Después ahí dice que también hay mucha gente que lo sigue porque les gusta ver cómo, eh, cómo se va burlando de los demás. No cómo se va burlando, cómo les va respondiendo, ¿no? A ver un segundo. Y dice, fíjense que dice, se suelen encolarizar conmigo, pero no se encolerizan consigo mismos por darle la espalda a la verdad, por cerrarse las puertas a la reflexión. Bueno, a Sócrates lo acusan de no creer, y eso es un aspecto muy importante, porque lo acusan de no creer en los dioses de la ciudad. Y acá me gustaría detenerme un poquito. Acá habla toda la descripción sobre los dioses, entonces no voy a parar yo, ustedes pueden leerlo. Que creo que no les mandé yo esta edición, igual se las mando. Trato de mandárselas, si me la quieren pedir en privado, adelante. Eh, pero hay una parte donde Sócrates es muy claro y dice que lo acusan por no creer en los dioses. Entonces yo me preguntaba, yo decía, bueno, ¿y cuáles son los dioses, no? Y no es que yo lo descubrí esto, ¿no? Pero yo pensaba, ¿cuáles son los dioses? ¿Qué podemos llamar dioses? Hoy, quizá la mayoría del mundo no es politeísta, no sé. Eh, pero ciertamente que el hombre, como es un ser, por lo que vamos viendo en la historia de la humanidad religioso, no teniendo un Dios o no teniendo a Dios, digamos al Dios cristiano, eh, siempre busca algo a quien alabar, algo trascendente que explique su vida. Somos seres religiosos. El problema es que esa religiosidad, ese deseo de salvación, ese deseo de respuestas, ese deseo de sentido, bueno, generalmente lo podemos buscar en muchas cosas. Entonces hay como ciertos dioses, eh, hay como ciertos dioses que la sociedad va creando. Por ejemplo, la belleza, la salud, que dice Nietzsche, ¿no? Cuando desaparece Dios, el Dios cristiano, a la muerte de Dios, la salud toma lugar de divinidad. A la muerte de Dios, la salud toma el papel de divinidad. Entonces, la salud, la belleza, y no quiere decir que buscar la salud y buscar la belleza esté mal, para nada, sino que vamos posicionando esas cosas en los lugares de los dioses. La riqueza, la fama, los honores, les vamos dando un lugar más allá del que naturalmente tienen, y entonces el hombre como que consagra su vida a eso. Construye sociedades para alcanzar eso, sociedades para el consumo, cuyo dios es el dinero. Entonces, cuando a Sócrates lo acusan de no seguir a los dioses de la ciudad, es una acusación que va a recaer siempre sobre los filósofos, porque en el fondo es la acusación de no seguir aquellas cosas que el mundo adora. Entonces, ve, ahí está la clave. Entonces, el filósofo ciertamente que se opone a lo que la ciudad generalmente concibe, pero no solo eso, también eh, el filósofo no se inclina frente a lo que el mundo se inclina.
Y no es rebeldía por rebeldía, no es rebeldía tonta, es que es rebeldía porque lo que el mundo está siguiendo en ese momento es irracional o es contradictorio. Entonces ahí entra el papel de increpar. O porque el hombre está poniendo su felicidad en algo que no puede dársela. Y entonces tiene que entrar la filosofía a increpar y decir, no, eso no es la felicidad, esa no es la verdad. Por eso dice Sócrates, no es correcto lo que dices si crees que un hombre que vale siquiera un poco debe andar calculando el riesgo de vida o muerte, en vez de considerar cuando obra tan solo si es justo o no lo que hace, y si sus obras son propias de un hombre recto o vil. Porque aquí lo que él dice es, porque dice, posiblemente alguien quisiera preguntar, ¿no te avergüenza Sócrates de haberte dedicado a una ocupación por causa de la cual, porque lo condenan a muerte, por causa de la cual estás corriendo ahora el riesgo de morir? Y dice, no importa la vida o la muerte, no importa la vida o la muerte, lo que importa es si lo que hago es justo o es injusto. Ahí está el centro. Entonces el filósofo no se guía por el temor a la muerte, porque justamente como tiene presente la trascendencia de su alma, esa trascendencia que tiene presente le permite sobreponerse a este mundo. Y eso es lo que le pasa, eso es lo que no pueden hacer los que no tienen, su vida no tiene sentido más allá, o no tienen algo en qué creer, o no tiene sentido su vida. Viven para sobrevivir. El filósofo no vive para sobrevivir. Platón dice, el verdadero filósofo es aquel que ensaya la muerte, el que se prepara para morir, el que está, dice María Zambrano, maduro para la muerte, porque tiene una esperanza racional, tiene la esperanza de la trascendencia, o por lo menos tiene ciertas ideas o ciertas cosas como el bien, la belleza, el ser, que le permiten despreciar este mundo en lo que tiene de despreciable con tal de vivir en la justicia. Vean cómo lo va poniendo Sócrates. O sea, no importa si voy a morir por esto, como no importa si me da o no me da dinero, lo que importa es cuánto tiene de justo esto que estoy haciendo. Bueno, eh, dice, en efecto, señores atenienses, así es en verdad. Donde uno mismo haya tomado posición por considerar que es lo mejor, o bien donde haya sido apostado por un superior, ahí es, me parece, donde debe permanecer y afrontar el peligro, sin tener en cuenta la muerte ni ninguna otra cosa antes que la deshonra. Y está muy bueno esto. Dice, extraña sería mi conducta, señores atenienses, si después de haber permanecido como cualquier otro en el puesto que me asignaron los superiores designados por ustedes para comandarme en Potidea, en Anfípolis y en Delión, hablando de su tarea militar, y habiendo afrontado allí el peligro de morir, ahora que el Dios me asigna, según he creído y aceptado, el puesto de vivir, acá es la línea fundamental, el puesto de vivir filosofando y examinándome a mí mismo y a los demás, tuviera en cambio miedo a la muerte o a cualquier otra cosa y abandonara mi puesto. Vean cómo el planteo es tan profundo, porque no es solo, voy a enseñar filosofía, no, es una cuestión existencial, una cuestión existencial. ¿Me explico? La cuestión existencial de vivir para increpar. Porque tiene una certeza de que hay que encontrar la verdad. Mm, En fin, y acá ya con esto terminamos, porque también para no quitarles tanto tiempo y para abrir un poquito a preguntas.
Declara, señores atenienses, los aprecio y estimo, pero le haré más caso al Dios que a ustedes. Mientras todavía respire y sea capaz, no voy a dejar de filosofar, de exhortarlos y también de poner en evidencia, ya vamos a hablar, de poner en evidencia a aquel que entre ustedes con quien ocasionalmente me encuentre, diciéndole lo que acostumbro a decir. Tú, distinguido señor, que como ateniense perteneces a la ciudad más grande y prestigiosa por su cultura y poder, no te avergüenzas de andar preocupado de obtener la mayor cantidad posible de riquezas, fama y honra, sin preocuparte ni hacer caso en cambio de la sabiduría, de la verdad y tampoco de tu alma como para que llegue a ser lo mejor posible. Y si alguno de ustedes lo pone en duda y afirma que sí se preocupa de estas cosas, no lo dejaré ir enseguida ni tampoco me iré yo, sino que lo interrogaré, lo examinaré y lo refutaré. Y si me da la impresión de no poseer virtud a pesar de afirmarlo, le reprocharé el hecho de que dé menor importancia a las cosas de mayor valor y mayor importancia a las de menor valor. Pues sépanlo bien, es lo que ordena el Dios, y yo creo que no ha habido para ustedes todavía ningún bien mayor en la ciudad que este servicio mío al Dios. Muy bien. Dicho esto, después de una larga una larga lectura y comentario, a ver, escucho, Abraham tenía una pregunta. Sí, es una pregunta, no es una objeción. Cada persona que estudia alguna ciencia o pongámoslo así, una licenciatura en un área, tiene como una cosmovisión de su área, ¿no? Donde puede ver ciertas características, ciertos pros y contras de lo que es la ciencia. En este caso, usted, como profesor al principio que estaba describiéndose y todo, bueno, más que nada la pregunta sería, ¿está en peligro la filosofía de desaparecer debido a los cambios por la inteligencia artificial, por la falta de motivación? Vaya, lo dijo Yul Han, ¿no? En psicopolítica, en ese pequeño texto que también nos habla un poco de esto que estaba diciendo al principio, que vivimos en el sistema y que el sistema nos consume, ¿no? Con todo este Sí, sistema consumido, pues no sé cuál sería mi respuesta, ¿no? sí, es muy buena la pregunta. Yo creo que en un sistema de consumo y en un sistema de actividad pura, como el que de hecho denuncia el mismo Byung-Chul Han, ¿no? La sociedad del rendimiento, pues sí se hace muy difícil el desarrollo o el despliegue de la actividad filosófica. Sobre todo porque, no tanto por la máquina en sí, no tanto por la inteligencia artificial en sí, sino por la postura existencial que tomamos. Por eso es la idea de, o sea, yo no voy a negar, yo llevo en este curso, que es el que estamos invitándoles a tomar, la introducción, llevo trabajando aproximadamente 4 años en él. O sea, no es que después de 4 años me animé a darlo, ¿no? Lo he dado y dando, he estudiado más y he estado viendo. Y algo que es muy importante entender es que, y creo que es un poco la labor, miren, Byung-Chul Han no es solamente los libros más conocidos, ¿no? Que son hermosos y a mí me encanta leerlos, los de Infocracia, Sociedad del Cansancio, que son muy buenos. Byung-Chul Han tiene libros más profundos, ¿no? Pero como, por ejemplo, El corazón de Heidegger, que está bien difícil. Pero creo que hay algo esencial, algo que es elemental para la filosofía, es una disposición existencial. Entonces creo que hoy se quiere enseñar filosofía sin cambiar la disposición existencial. Y ahí está el problema. O sea, no es que entonces no enseño filosofía, no, sí, pero enseña a que la filosofía produzca un cambio en la existencia, que enseña a mirar, a observar, a detenerse, a contemplar. Enseña la filosofía como una manera de vivir, porque si no, tu alumno va a conocer teorías filosóficas o va a conocer muchas ideas y va a hacer como un curiosito, ¿no? A mí hasta a veces me enoja porque es como, ay, qué interesante esto que dice este, y qué interesante esto. Y nunca concluye nada, y esa persona nunca te explicó nada.
y te enseñaron historia y tú sabes cómo pensaron 15 personas diferentes, pero no explicaste nada. Como te decía el otro día, ¿no? Que entró en el congreso de filosofía que estuve recientemente. Vino un tipo y dijo, bueno, como ven, después de su exposición, no expliqué nada porque eso es la filosofía. ¿Y cómo? Por eso mucha gente dice la filosofía es inútil, claro. Si no te ayuda en nada, si al final de cuentas te deja igual que como entraste, nada más que ahora tienes un poquito más de curiosidad y sabes unos datitos más. Como una página que vende cursos también, respetable, ¿no? Yo, dice, ¿viste esas personas que tienen un tema de conversación para todo? Como diciéndote, si quieres tener un tema de conversación, adelante, aprende filosofía. No, no es para eso, es para vivir, para prepararse para la muerte. Entonces, claro, no es el instrumento como tal, sino es la postura existencial que tenemos, a la cual nos lleva la fácil, como tenemos fácil acceso a estos instrumentos, pues solemos inclinarnos a ese tipo de postura existencial. Pero yo creo que también, y justamente este es el tema, y por eso hay mucha gente que toma clases acá con nosotros, claro, esa exagerada productividad y ese exagerado cansancio, perdón, empiezan a hacer que la gente busque respuestas, salidas, subterfugios. Y el mismo sistema de consumo te propicia cómo salir de eso. Ah, mira, acá tienes el yoga, acá tienes el pilates. Claro, te venden espiritualidades o maneras de vivir cómodas que te permitan seguir consumiendo y al mismo tiempo subsanar tu deseo de trascendencia, pero que nunca te implican una transformación radical. Ese es el punto. Sí se dan cuenta de cómo va la cosa. Entonces, siento que aún con todo esto, la crisis en la que siempre está entrando el hombre constantemente, le va a llegar a buscar la filosofía o lo lleva a hacerse preguntas filosóficas. Entonces ahí es que es necesario enseñar a cambiar el estilo de vida. Creo que hoy, esa es una tarea urgente para la filosofía. Solo quien empieza a vivir así, podrá alcanzar a tener un pensamiento filosófico y a filosofar. Por eso me parece tan importante este diálogo. Porque alguien dice, no, entonces es que mejor hablemos de sociología porque hay que solucionar los problemas, sí, pero los problemas de la sociedad que hay que atenderlos emanan de una visión existencial que el hombre tiene de sí mismo. El hombre se percibe a sí mismo como poseedor y dominador de la realidad. Y eso pasa en izquierda como en derecha, ¿no? Hasta que el hombre no se acepte como en principio alguien que tiene que contemplar antes de actuar, va a seguir siendo violento contra sí mismo y con los demás. Me agarro la barba porque de ahí viene la sabiduría. No, no es cierto. Bueno, ¿alguna pregunta más? O si está contestado eso, ¿quieres añadir algo más? Sí, me parece interesante, me quedo con eso. Y algo que puedo compartir es, no sé si ubica Garrett Thompson, Introducción a la Práctica de la Filosofía. Muy bonito libro, se lo recomiendo también para alguien principiante. Hay dos conceptos fundamentales que dice, la filosofía empieza cuando hay una mosca dentro de ti, como gorgojeando, buscando cosas, ¿no? Y otra, este, que bueno, la filosofía es sentirte comprendido hasta encontrar algo que te satisfaga. Claro. Sí, exactamente. Es una búsqueda, ¿no? Y es una búsqueda guiada por un factor humano, más allá de la mera apetencia intelectual. El factor humano es el deseo de felicidad, ¿no? En gran medida. Gracias. Israel, te escucho. Te escuchamos más bien. Sí, gracias, buenas noches. A mí me llama la atención la parte en el diálogo que tiene Sócrates, en donde dice que cuando él expone, cuando él expresa sus pensamientos, hay personas que se enojan, pero el enojo le echan la culpa a él y no se dan cuenta que se enojan consigo mismos. Ah, no se enojan consigo mismo, sí.
esta parte me llama la atención porque desde ahí nace pues una parte de la psicología, el estudio del interior. Eh, Sócrates, para llegar a esa conclusión o a esa premisa, lo estudió, lo experimentó, lo leyó, lo investigó. La parte psicológica. La parte de que llega a esa conclusión de que cuando expresa algo, expresa sus pensamientos, expresa sus conocimientos, no se enojan con Sócrates y no se dan cuenta que el enojo es con en ellos mismos. O que deberían enojarse con ellos mismos, porque lo que dicen es que se enojan, claro. Bueno, primero hay que señalar la experiencia, ¿no? Sócrates, cuando está hablando en el juicio, está contando lo que le pasa. Entonces está hablando por experiencia, ¿no? Está diciendo, es que a mí se increpan, se molestan conmigo. Pero ¿por qué él no dice, perdónenme? Porque dice, es que no, yo no me tengo la culpa, yo estoy cumpliendo mi labor. Ustedes, como no reflexionan sobre sí mismos, exacto, sí, como no viven en la interioridad, creen que yo los estoy molestando, yo les estoy haciendo un favor. ¿Cómo les estoy haciendo un favor? Porque yo estoy defendiendo lo que he encontrado verdadero, pero ustedes creen que yo les hago un daño, ¿no? Entonces, lo que Sócrates ve es que la persona que no entra en esta modalidad o en esta manera de existir interior, de búsqueda, de cuestionamiento, de increpación, percibe como un daño que se le pregunte. Sí, exacto. Pero eso psicológicamente es una separación interna, porque es como que yo separo mi yo consciente de mi yo inconsciente. Entonces, yo consciente vive como en un primer estadio, que es la inmediatez. Vivo en el mundo y el mundo en mí y ya, y voy con el paso de los días. De lunes a viernes, trabajo a la mañana, después como, me duermo, los fines de semana me emborracho, o salgo o sigo durmiendo, no sé. Y así se reinicia el reloj, nunca hay detenimiento. Entonces, claro, pero todo lo que pasa interiormente, que es lo que acusa Sócrates, tienen que procurar su alma, tienen que investigar que lo que dicen es falso. Esto yo no le presto atención. Entonces, como no hay un paso de lo inmediato a lo reflexivo, y se queda en lo inmediato, viene alguien y te dice, mira, es que estás diciendo esto, porque ve más a fondo de ti mismo, de lo que tú mismo ves. Uy, pero me estás ofendiendo. No, no te estoy ofendiendo, estoy diciendo la verdad, date cuenta que está ahí. Exacto, exacto. Por Sí. eso es que las posturas frente a Sócrates no eran medias, no es de que, sí, me caes bien, o más o menos, o no, era o te odio o te sigo. No había manera no había otro camino. Sí, gracias. Es eso sobre todo, ¿no? Pero ese es el desafío de la filosofía también, es entrar o hacer entrar a la gente en sí mismos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Gracias. Así que muy bien. Pues bueno, si no hay nada más. Bueno, comentarles nada más, ¿no? Ustedes saben que el curso lo tenemos ahora de manera especial hasta el 24 de diciembre, de manera de beca. Hay 10 lugares disponibles. El costo ha bajado considerablemente, o sea, ha bajado de... no, yo me equivoqué. Puse 6,000, pero eran 5,000 pesos a 2,200 pesos, una cosa así. Incluso pagando con tarjeta de crédito a 3 meses sin intereses. ¿Por qué? Pagamos todas las facilidades, ¿no? Son 25 clases, digo, no, para dimensionar un poco. ¿Por qué 6,000 pesos? ¿Por qué 5,000 pesos? Porque son 25 clases, imagínense, son 3 meses y medio de trabajo, 3 meses y una semana de clases, más asesorías los fines de semana, sábado y domingo, sábado 2 horas y domingo 1 hora para el que se quiera conectar, pero son asesorías. Entonces es un curso
que es el trabajo de las clases más las asesorías de fin de semana. Entonces es larguísimo, ¿no? No larguísimo, pero largo es lo que pide la materia. Y es un curso muy, muy curado, o sea, muy cuidado de lo que se dice, lo que se plantea, bien trabajado. Entonces, queremos ahorita hacer la edición grabada, pero queremos grabarla con grupo. No grabarla así el profesor nada más, sino grabarla el profesor con un grupo, ¿no? Para que salgan las preguntas, las dudas, los cuestionamientos. Entonces, por eso estamos ofreciendo esta oportunidad de beca. Para quien la quiera ofrecer, está disponible hasta el 24 de diciembre. Baja de 5,000 pesos más o menos a 2,200 pesos. Aceptamos transferencia, pago con tarjeta también. Y les incluye eso, las asesorías, además asesorías personalizadas, biblioteca, una biblioteca que yo mismo voy diseñando. No es una biblioteca en general, así es una biblioteca pensada. Y las clases en vivo, las clases grabadas en video que ustedes ya pueden conservar para el resto de su vida, porque como les doy acceso al Drive, las pueden descargar. Así que de verdad invitarlos a que lo lleven. Si alguno está interesado, puede escribirme por WhatsApp. Esta parte de las becas las tenemos hasta el 24 de diciembre. Si alguno necesita un plazo, 1 o 2 días más, me dice, no, sabes que a mí me pagan tal día, lo podemos charlar igual. Pero bueno, ahí está toda la información. Escríbanme y ya lo seguimos platicando y ojalá que se puedan sumar. Empezamos el 13 de enero, en principio. Van a ser martes y jueves de 6 a 7 p.m. ¿Correcto? Esa clase, ese curso también se puede llevar, pero ya no tendría ese mismo costo, de manera independiente. O sea, si ustedes me dicen, no, pues yo puedo a las 8 de la mañana. Igual es un descuento, pero yo puedo a las 8 de la mañana porque a la tarde trabajo. No, no hay problema. Nosotros empezamos a trabajar a las 7 de la mañana. 7 de la mañana tenemos las primeras horas de clase y como ahora ya terminamos todos los cursos del 2025, estamos como en un break donde quedan disponibles las horas del 2026. Así que bueno, les agradezco mucho su atención y de verdad qué bueno que se hayan sumado. Muy enriquecedor el diálogo. Así que bueno, quedo a sus órdenes por WhatsApp, que todos tienen mi WhatsApp.